Vamos a comenzar con la clase de hoy, ya que consiste en determinar caudales de diseño para cada uno de los componentes que ya habíamos visto en la anterior clase. Es importante estos caudales porque estos son los que definen el volumen, los diámetros, el tamaño de todas las obras hidráulicas, por lo tanto, definen el costo que es muy importante, ¿no? En una construcción. Entonces, para eso también habíamos dado la tareita anterior sobre el costo del agua. Entonces, voy a pedir a algún voluntario o voluntaria que quiera compartirnos, así hablando solamente, ¿no? Los datos que se ha pedido en la tarea. Ya, por favor, si alguien nos puede compartir esos datos verbalmente, porque nos van a servir para analizar justamente o para entender mejor el tema de hoy. Adelante, por favor, si hay algún voluntario o voluntaria. Yo, ingeniero. Adelante, por favor, Mayra. Bueno, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Según a lo que yo he estado analizando, el agua que con nosotros compramos en botellón y compramos en las tiendas, depende de su costo, si el envase es retornable o no retornable. En envase retornable está a 1 boliviano el litro de agua. Y en cuestión al envase que es no retornable, llega a salir a 3 bolivianos el litro de agua. Y me Correcto. imagino que es por el tratamiento que tiene y no sé, ¿ya? Ahora, en cuestión del, del agua que nos envían de COSALT a domicilio mediante la red, depende si es agua para uso domiciliario o es agua para uso en fábricas o en plantas, o no sé, uso comercial le llaman ellos. Comercial e industrial allá. Entonces, eso. Entonces, ahí varía el costo. Ahora, aquí, según lo que nos han, aparece en el recibo de la factura del agua, dice que el cargo de consumo para agua domiciliaria de 0 a 10, de 0 metros cúbicos a 10 metros cúbicos es 14 bolivianos con 20. Si sobrepasa o excede ese valor y es de 11 metros cúbicos a 40 metros cúbicos, ya nos cobran 25 bolivianos. Entonces, más o menos llegaría a salir, ahorita no, se me ha cerrado la compu, mil disculpas, pero sería 0.0016 centavos, creo, el litro de agua. No estoy correcto. Ya, El ahí un dato se me ha cachito cerrado del nos archivo vamos a sin querer. detener un ratito ahí, ese dato es bien importante, ¿ya? Eh, en la factura que tú tienes en metros cúbicos, ¿cuánto es tu consumo? ¿Es menos de 10 o supera los Bueno, 10? más o menos, a ver, Porque ahí bueno, el indica. consumo que yo tengo son 18 metros cúbicos al mes. ¿Cuánto? 18. 18 metros cúbicos Ya, al mes, sí. 18, perfecto, es un valor coherente, ¿ya? 18. Todos hacemos esta operación, ¿ya? Todos hacemos esta operación, 18 metros cúbicos mes. Mes. ¿Cuántas personas son? Somos 6 personas mayores y 2 menores. Ya, en la norma no hace diferencia entre mayores y menores, toman valor medio por persona. ¿Serían 8 en total en tu casa? Sí, 8. 8. Entonces dividimos, ¿ya? Todos dividimos ese valor entre 8 y tendríamos 2.25 metro cúbico por mes, ¿no ve? Y por Sí. habitante, ¿ya? Por habitante significa por persona. Y nosotros en agua potable, en la materia y en los cálculos que realizamos y van a realizar, esto se lo tiene que llevar a litros,
metro cúbico a litros, multiplicaríamos por 1000, ¿no ve? Y lo llevamos a día. Sí. A día, ¿ya? Entonces hacemos esa operación. Va a ser 2.25 por 1000, ¿no ve? Por 1000. Ya teníamos en litro y teníamos eso que dividir entre 30 días en promedio, ¿no? A veces hay meses que tienen 31, pero entre 30 lo vamos a hacer para sacar un valor medio. Y tengo ahí 75 litros por día por habitante, ¿ya? Entonces, más o menos, si tus datos están correctos, en tu familia, en promedio, cada persona estaría gastando 75 litros día por habitante, ya por persona. Y seguramente si otro estudiante ha hecho este mismo cálculo con sus datos, otro sacará 90, otros 150, otros capaz saquen 40. Es muy normal esto, ¿ya? Es muy normal que haya esa variación porque eh, nadie es igual a otra persona, ¿no ve? Todos tenemos usos diferentes. Otros toman agua, otros toman soda, otros toman vino, ¿no ve? Entonces, así en el aseo también es diferente. En los jardines que uno pueda tener en la casa, otros no tienen ni un jardín, otros tienen siempre sus plantitas que los regan todos los días. Entonces, de ahí está la variación, ¿ya? Entonces, ese es el dato que quiero que les quede, que es el consumo medio diario por persona, así se determina, ¿ya? Más o menos ronda entre ese valor. Puede llegar a un máximo, ¿no? De 250 a 300 tal vez, y puede ser menos también. Puede ser menos también. Vamos a silenciar. Siempre hay algunos que interrumpen, ¿no? Bien, ¿alguna consulta sobre ese cálculo que hemos hecho? Ninguna, ¿no ve? Está facilito en algún momento que les pida, entonces así lo tienen que determinar, ¿ya? Ingeniero, Sí, diga. yo tengo una consulta. En el recibo también dice carga fija, que se llama de agua, que es de 10 bolivianos. Eso, por más que, eso es lo que yo entiendo, digamos, por más que nosotros consumamos un mínimo de 1 litro, o sea, ya tendríamos que pagar los 10 bolivianos. Seguramente hay siempre una tarifa mínima, ¿ya? Una tarifa mínima, y si pasas la mínima, ya te empiezan a cobrar sobre precio, ¿no ve? Siempre en todo proyecto hay la mínima, aunque no consumas nada, te viajas y no consumas nada, por el mantenimiento de la red, siempre te van a cobrar una cuota mínima fija, y sobre eso va aumentando en función de que tú sobrepases los 10 cubos o que sobrepases los 40 cubos. Está bien, dije sí, porque yo igual hice los cálculos sobre el litro de agua, a mí me salía 0.05, porque yo tenía 15.5 metros cúbicos que se consume y me sale un costo de 77.5 bolivianos. Y con lo que estaba sacando los resultados, me sale sí arriba de 80 litros día. Bárbaro, excelente, excelente, ¿ya? Bien, entonces, dos cosas. Uno, referente al costo, nos damos cuenta que el agua que llega por el grifo es siempre mucho más barato, ¿no? Que el del botellón, y el del botellón es un poco más barato que el de la botellita, la no retornable, ¿ya? Entonces, tiene que justificarse ahí el costo en que la calidad tiene que ser superior en el de la botella, ¿no? 100% superior, garantizado, ¿no? Que no, una vez que se embotella ya no hay forma de que se contamine, ¿no? ¿No? En el botellón, si bien el agua puede ser súper filtrada y limpia, pero mucho va a depender de la limpieza que hagan al botellón, porque el botellón es reusable, ¿no? Entonces ahí es donde tal vez la empresa y los usuarios tienen que tener siempre un buen control, ¿ya? De que la limpieza tiene que ser lo esencial, lo principal. Y ese, digamos, es lo que tendría que garantizar la calidad. Y en los sistemas de agua, ya por el grifo, el que nos llega a la casa, como son volúmenes muy grandes, no siempre es fácil, ¿ya? No siempre es fácil garantizar la calidad ni la cantidad las 24 horas del día.
porque hay lluvias, la lluvia hace que llegue turbio el agua al río, y si es demasiado turbio, la planta de tratamiento a veces no logra purificarlo completamente. Hay algunas basuras que se echan a los ríos, hay residuos líquidos que se diluyen ahí en el agua, y no siempre con la planta de tratamiento se logra purificar estos contaminantes, ¿ya? Y además que como el agua es un bien necesario, está subvencionado por el gobierno, ¿no? O sea que los costos son sin utilidad para las empresas, ¿no? Que te llega por el grifo, no hay utilidad para ninguna empresa. Y entonces por eso es que es mucho más barato, pero no es tan garantizado como el de la botella, de la botellita, ¿ya? Entonces, no, ahí nos tienen que quedar en claro eso, ya que mientras quieras agua de mejor calidad, te va a costar más, ¿no? Eso, y hay que cuidar siempre el agua de no desperdiciarla, que eso está ya por demás decirlo, ¿ya? Bien, a la compañera que nos estaba compartiendo, faltaba el último puntito, el tercer punto, si nos puedes compartir, Mayra. Ya, bueno, hablaba sobre si estará disminuyendo el agua en el lugar donde vives. O sea, yo lo he entendido esta pregunta como si hablara de la dotación. Bueno, respecto a eso, cuando como más del 90% de la población de Tarija ya tiene micromedición en cada domicilio, entonces por ende uno empieza a cuidar el agua porque sabe que si mientras más consuma, más va a pagar. Entonces, yo en ese sentido sí veo que hay una disminución de uso de agua limpia. Ahora, en cuestión, como les decía, de la dotación, se ha visto una mejoría desde que ha empezado a recuperar los pozos que tenían gente privada por parte de COSAL para que haya una mejor dotación de agua. No se ve como años antes que había bastante racionamiento del agua en tiempo en temporada seca, ¿no? Bueno, desde ese punto yo lo he visto así. Claro que ahora para la dotación de los barrios periurbanos no tienen red de agua potable, entonces yo que tenga entendido, les hacen una dotación mediante cisterna. Así le he entendido yo la pregunta, ¿no? Bien, los dos puntos de vista están muy bien, ya muy bien enfocados. La pregunta iba más que todo si está disminuyendo el agua en general, ¿no? Y la verdad es que tú has hecho los dos enfoques, y para todos, ya para todos va a eh, en realidad la cantidad de agua disponible tal vez tiene variaciones en más y en menos, pero no es que está disminuyendo así eh, significativamente. Lo que pasa es que la población ha crecido, y la población necesita más agua para riego, para sus animales, para el ganado. Entonces va sacando del río todo el año, y también necesita para el consumo humano, ¿no? Para tomar. Y ni qué decir de las industrias que también van en aumento, ¿ya? Entonces, en general hay una sensación de que el agua va disminuyendo, pero la verdad es que la población ha crecido, entonces necesitamos más agua, entonces hay más competencia por el agua, ¿ya? Hay más obras de toma, más equipos de bombeo, ¿ya? Y la verdad es que en los últimos 15 años, la dotación de agua, lo que tú tenías medido en litros de consumo, ha ido disminuyendo justamente ¿por qué? Porque el agua tiene un costo. Antes la tarifa del agua era 5 bolivianos mensual, después ha subido a 10 bolivianos, después ha subido a 20 bolivianos por mes, una tarifa así que se pagaba constante, ¿no? Y de ahí cuando han puesto los medidores y han puesto que si te pasas de 10 cubos pagas más, si te pasas de 40 pagas mucho más, entonces ahí ya mucha gente ya le ha costado pagar 50, 100 bolivianos cada mes, entonces 200 algunos casos, entonces ha ido disminuyendo en su consumo por su propia regulación. Y también es verdad lo que dice la compañera, que el servicio de agua, y seguramente haya investigado con algunas personas mayores,
Antes, en general, en Tarija era mediodía la dotación de agua, ¿ya? 5 de la mañana hasta el mediodía y se cortaba. Y en la tarde daban a otros, desde las de mediodía hasta 6, 7 de la noche, ¿no? Y no había más agua. Hoy en día, la mayoría de los barrios tiene las 24 horas del día, con cortes, ¿sí? A veces hay cortes. Sí, los barrios periurbanos, porque se alimentan de pozos y tienen que bombear 2 veces, 3 veces, a veces con cisterna, no tienen el servicio, pero son barrios nuevos, ¿no? Que seguramente en el futuro van a lograr tener una buena cantidad y calidad del agua, ¿ya? Entonces, excelente, ya, la tarea que has hecho está muy bien, Mayra, y creo que a todos nos ha servido para entender la importancia del agua y que eso afecta al bolsillo de la persona, también afecta al cálculo que vamos a hacer. ¿Listo? Bien, entramos entonces, gracias Mayra, entonces entramos en la clase de hoy día, ¿ya? La clase de hoy día trata de saber cómo vamos a determinar los caudales de diseño para la obra de toma, para la aducción, para el tanque de almacenamiento, para la red de distribución y todo lo demás. El primer dato que tenemos que adoptar es el periodo de diseño. ¿Para cuántos años va a funcionar nuestro sistema? Una vez que esté construido y funcionando, ¿no? Entonces, la norma boliviana nos da esta tablita donde, de acuerdo a al componente que corresponda, te da rangos o valores recomendables, ¿ya? Lo más normal es que se utilice 20 años, porque los materiales de construcción pueden, con buen mantenimiento, ¿ya? Cuidándolos, sin ningún problema, pueden durar 20 años. Me refiero a las tuberías, a los hormigones, sin ningún problema, ¿ya? Pero en caso de que sean poblaciones grandes y además que tú preveas que vaya a haber un buen crecimiento económico, o sea que hay mucho empleo, hay mucho comercio, industria, fábrica, y esto va a seguir creciendo a futuro, entonces prefiero diseñar para 30 años, ¿no? Para 30 años, ¿ya? Lo normal es 20 años, pero te da esa posibilidad previo análisis socioeconómico. Socio quiere decir crecimiento de la población, el crecimiento económico, una conjunción de esos aspectos, puedes tomar 30 o tal vez 25, ¿no? ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, que sean pozos y que tengas que colocar equipo de bombeo, entonces tú puedes dimensionar, por decir, la bomba, la potencia de la bomba, lo calculas, como decías en hidráulica 1, con el caudal para 10 años, porque sabes que esa bomba no va a durar 20 años, a lo mucho va a durar con buen mantenimiento, los 10, incluso menos, 5 años es lo que puede durar tal vez un equipo eléctrico, ¿ya? Entonces, en función de la duración de los equipos, de los materiales, puedes dimensionar con caudales de menores periodos de diseño, pero una vez que se cumpla ese periodo de diseño, tú tienes que prever reponer, ¿ya? Todos esos materiales o equipos para que lleguen a completar a los 20 años o a los 30 años en todo caso, ¿ya? Es por eso que tenemos algunas variaciones, por ejemplo, aquí equipos eléctricos, ¿no? 5 a 10 años, dice. Entonces puedo yo dimensionar una bomba pequeñita para los primeros 5 años, otra bomba ya medianita para los 10 años, y así para 15, para 20, y voy así. Si no, si haría directamente con 20 años, colocaría una bomba muy grande, un equipo eléctrico muy grande, que los primeros años va a estar sobredimensionado y consumiría demasiada energía, ¿ya? Entonces, 20 años, 25 y 30 tal vez. Lo más normal, los equipos electromecánicos y equipos muy especiales que hay en pozos. También hay equipos electromecánicos en plantas de tratamiento. Entonces, puede que sea por etapas, ¿ya? Cada 5 años, cada 10 años, hasta completar el periodo de diseño. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito para un área rural. Y la próxima clase hacemos para un área urbana que tiene algunas diferencias. Un área rural
se hacen una copiecita ahí, archivo, guardar como, vamos a hacer una, en el archivo Excel que les he pasado, áreas Dural. Entonces, 20 años colocamos ahí, listo. Uno de los parámetros más importantes es la población, para cuántas personas vas a dimensionar, ¿no ve? En el ejemplo que hemos hecho con la compañera, hemos sacado que la dotación media, de acuerdo a sus datos de ella, son 75 litros habitante día, ¿no? Como ya tengo ese dato y si yo tuviera el valor de la población, ¿no? Pues supongamos que la población sea 2.000 habitantes, entonces 2.000 habitantes multiplicado por los 75 litros por día por habitante, ya puedo tener el total de consumo de toda la población actualmente, ¿no? Entonces así funciona el tema del cálculo de los caudales de diseño. Entonces, población. Como dato ya, una población rural, cualquiera 2.000. Ahora, en toda población, en todo pueblo, comunidad, ciudad, siempre hay algún día en que viene muchísima gente por algún acontecimiento cultural, deportivo, comercial, religioso, etcétera. Y ese día se va a necesitar mucha más agua de lo habitual, ¿no? Entonces, ahí la norma boliviana te da la opción de poder colocar esa población flotante que se llama, ¿ya? Que no hay un valor exacto ni un porcentaje, es para cada lugar, tienes que investigarlo de manera muy especial, ¿ya? En este caso vamos a colocar como dato 300 habitantes, ¿ya? Cuando esta población flotante es demasiado grande, ya, caso aquí en Tarija, en Chaguaya, ¿no? La población de Chaguaya debe estar ni a los 1.000 habitantes, no debe llegar, lo habitual, pero en 1 o 2 semanas llegan a duplicarse, tal vez a triplicarse, ¿no? Por la fiesta de la Virgen de Chaguaya. En ahí tú tienes que tomar la decisión, ¿no? Si lo vas a colocar el 100% de la población flotante o vas a colocar solamente una parte. Previendo que si faltaba vas a tener ya en cisternas, ¿no? Para esos días bien almacenado, cosa que no falte el agua para ninguno de los usos más básicos, ¿ya? Entonces, es un valor a analizar siempre la población flotante, ¿ya? Sobre todo cuando son valores muy grandes que pueden sobrepasar incluso a la población estable a la que vive en el lugar, ¿ya? Entonces, mucho análisis al respecto. Mucho análisis al respecto porque afecta a la cantidad de agua que necesitas captar, conducir y distribuir, por lo tanto también afecta al costo del proyecto. Entonces, por ejemplo, 300. Esta población actual más la flotante la vamos a sumar y esa va a ser la población inicial de diseño. Ya revisamos formulitas. Entonces está sumando las dos. También puede ser que en algún caso no tengas nada de población flotante, ¿no? Y queda con 0, ¿ya? Pero por lo general existe. Siempre hay un valorcito que uno tiene que investigarlo y para poder tomarlo en cuenta. Con la población actual yo puedo calcular el caudal actual, pero no puedo diseñar con el caudal actual las obras de agua potable, ¿no? Porque ya los siguientes años va a aumentar más la población, va a aumentar más el consumo y va a faltar agua. Entonces, para estar seguro, yo tendría que dimensionar para todo el periodo de diseño que he elegido, por los 20 años. ¿Ve? Es por eso que calculamos la población futura a 20 años, ¿ya? Entonces, para esto tenemos estas 4 fórmulas que nos da la norma boliviana de agua potable. Aritmético, el crecimiento es suave, geométrico, un crecimiento medio, superior al aritmético, y el exponencial, un crecimiento más rápido, superior a los 2 anteriores. Y la curva logística
el crecimiento es mucho más real, digamos, porque toma en cuenta 3 censos anteriores, ¿ya? 3 censos anteriores del lugar donde estás haciendo el proyecto, que es muy difícil de poder conseguir esos datos, ¿ya? Uno puede conseguir a veces un censo, a lo máximo 2, pero tener 3 ya es más complicado. Pero ahí están las formulitas. Ya los que más se usan y vamos a usar en la materia son estos primeros 3. Aritmético, geométrico y exponencial. Los 3 métodos tienen o necesitan los mismos datos para calcular, ¿ya? Necesitan población inicial, que es P sub 0. Entonces, población inicial de diseño, ¿está ahí? Necesitan el periodo de diseño. Para el ejemplo, hemos dicho que son 20 años, está ahí, 20 años. Y necesita la tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? Para el ejemplo, nuestra tasa de crecimiento poblacional va a ser 4%. ¿De dónde lo sacamos? Del Instituto Nacional de Estadística, que tiene su portal en internet y de ahí puedes copiar. Si la comunidad es rural, tal vez no encuentres justamente del pueblito, pero sí vas a encontrar del municipio, ya de todo el municipio. Entonces, del municipio sacas su tasa de crecimiento y trabajas con ese valor, ¿ya? Por ejemplo, en una ciudad, Tarija, colocarle, tenemos ahí barrios, ¿no? Muchos barrios. Coloquemos como ejemplo el barrio San Roque, por decir, ¿ya? Entonces, tal vez no pueda conseguir yo la tasa de crecimiento del barrio San Roque. Entonces, ¿qué tasa de crecimiento utilizaré? El de la ciudad, ¿no? El de la ciudad, ¿ya? Entonces, es lo mismo con las áreas rurales. Si no hay del pueblito, de la comunidad, siempre del municipio va a haber, ¿ya? Y con esos datos, aplicando las fórmulas, puedo calcular para los años que necesite. Lo normal es calcular para 5 años por los equipos electromecánicos que puede existir, para 10 años, para 15 tal vez, obviamente para 20 años porque ese es mi periodo de diseño, ¿ya? Pero aquí le puse para todos los años. Es opcional si manejas esta planilla. Si no quieres, la puedes modificar igual. Bien. Ahora, hay que puntualizar una cosa. A veces hay poblaciones que tienen sus propios libros de habitantes, ¿ya? Sus propios libros de cuánto va creciendo la población por el tema de sus proyectos que tienen ellos, ¿no? Por el tema de que hay ayudas sociales que ellos reciben a veces. Entonces llevan ellos un detalle de cuánto habitantes hay. Tal vez no todos los años, ¿no? Pero tal vez cada 2 años, cada 5 años van actualizando. Entonces, si ese es el caso, la tasa de crecimiento se recomienda calcular con el método geométrico, ¿ya? La tasa de crecimiento ya no la sacarías del INE, la calcularías con el método geométrico. ¿Cómo hacías? ¿Cómo harías? Aquí voy a hacer el ejemplo, ¿ya? Tuviera yo el 2010. El 2010, por decir, teníamos que había 1.500 habitantes, ¿no? Saco de los libros del pueblito. Luego, el 2021, este año, ¿no? Había crecido a 1.860, le coloquemos, ¿ya? Había crecido. Entonces, en el geométrico voy aquí, ¿ya? Entonces, en población futura voy a colocar el más reciente. Esta va a ser población futura. Y la más antigua va a ser población inicial, ¿ya? Y el periodo de diseño va a ser la diferencia entre los años, ¿no? Que estamos calculando. O sea, 11 años. ¿Ya? Entonces voy aquí a la formulita, a la fórmula del geométrico, porque es un valor medio, no es ni bajo ni muy alto. Entonces ahí introduzco estos valores, 1.500 y 1.860, en F y P sub 0. En T coloco los 11 años y despejo la
La intensidad, digo, la tasa de crecimiento. Y ya está, ya tengo ese dato. ¿Ya? Entonces, hay igual esa posibilidad. Siempre que tengas datos confiables de población de años pasados. Y con eso puedes calcular la tasa de crecimiento. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? Y en el caso de tener registros de varios años, no solo de 2, ¿cómo aplicaríamos la Conviene fórmula el también? último, ¿ya? Conviene el último. O sea, siempre el 2021 o 2020, ¿no? Y ¿Y el anterior sería el más antiguo? no, ¿O porque el ya te va a dar correcto? falso. O sea, así unos... Generalmente los censos hacen cada 6 años, ¿no ve? Porque cada 6 años, más o menos, ya se nota si está creciendo o está decreciendo o se está manteniendo. Entonces, tendría que ser rondando los 6 años, ¿ya? 6 años, 7 años, 5 años incluso, máximo 10. Tampoco no voy a tomar aquí el año 1980, nada que ver ya, ¿no? Con la situación actual, digamos, ¿ya? Que sea así, de 10 años para abajo, o sea, este periodo de diseño, este intervalo, para tener un dato de crecimiento más actual. Y si tuviera del 2015, 2016, mejor todavía, ¿no? Mejor todavía, ¿ya? Gracias. No muy antiguo, no muy antiguo porque nos daría un dato mentiroso. Sí. ¿Listo? Bien. Lo otro que tenemos que ver es que vas al INE o tal vez con los datos que te dé el corregidor del lugar, del pueblito, te sale negativo, ¿no? Te sale, dice que menos 0.7%, ¿no ve? Y no puede haber negativo ya. Directamente cuando te sale negativo es 1. Es 1. Lo dice la norma, la teoría, si lo han leído un poquito, ahí indica, ¿no? Que tienes que tomar 1 cuando la tasa de crecimiento es negativo, 1. ¿Ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bien. Tienes 3 métodos y tal vez hasta un cuarto si lo logras aplicar este método. Ya se los dejo a ustedes para que lo estudien un poquito el método. No es nada complicado, son casi los mismos datos. Pero con estos 3 que vamos a utilizar en la materia. En la materia vamos a aplicar solamente estos 3. Entonces, si no habría ningún análisis, podríamos decir sacar el promedio de los 3 y listo, ¿no? ¿Ya? Pero la norma boliviana te da estas tablitas, ¿ya? Que hay que utilizarlo con mucho criterio. Aquí te recomienda con qué método trabajar. Entonces, vamos a hacer esta diferenciación, ¿ya? Esta tablita de color celeste lo vamos a aplicar para áreas rurales, ¿ya? Para pueblitos, comunidades, ciudades bien pequeñitas a veces, ¿no? Que tienen menos de 10,000 habitantes. ¿Ya? Para ahí lo vamos a aplicar. Anotate por ahí, vos, aquí en el Excel o en tus apuntes. Comunidades rurales, ¿ya? Que no pertenezcan a una ciudad, que no sean parte de la ciudad. Y esta otra tabla, la que está más abajito, lo voy a pintar de otro color, verde lo voy a colocar. Esta de color verde lo vamos a aplicar para ciudades, ¿ya? El comportamiento en el consumo de una ciudad con un área rural es diferente, ¿ya? Es muy, muy diferente. Es muy diferente. ¿Ya? Entonces, para ciudades, entonces, y esta para una comunidad rural. Entonces, la parte que tienes que tener mucho cuidado es lo siguiente. Por ahí tú tienes una comunidad, como en este caso, tenemos la comunidad que estamos analizando en el área rural. Más o menos, ya también aquí hay que tantear, ¿ya? Yo recomiendo, tampoco he visto en ninguna bibliografía que te indique si comparo con la población inicial o la futura. Yo recomiendo entrar aquí con la población futura a estas tablitas. ¿Por qué? Para estar del lado de la seguridad.
para estar seguro que a los 20 años el agua que calcule me va a alcanzar para toda esa población que estoy indicando aquí. Si es para los 5.000, para los 5.000, pues que alcance. Y no entrar con esta tablita de 2.000, con 2.000 digamos, y por ahí no alcanza después, ¿no ve? Entonces prefiero entrar con esto, del lado de la seguridad. Entonces aquí digo, 4.000, 5.000, más o menos está en 5.000, ¿no ve? Más o menos está en 5.000, entonces área rural. Entonces voy a esta tablita. Aquí tengo hasta 5.000 y de 5.000 a 10.000. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál de las dos entraríamos? ¿Ya? Estaríamos hasta 5.000, ¿no? Porque de 5.000 a 10.000 nosotros nos pasamos con un poquito, ¿no? Si nos vamos con aritmético, estamos más tirados a 5.000, por debajo de 5.000. Aquí se pasa un poquito, aquí 5.100, ¿no? Después viene 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Entonces, entraríamos en este valor, ¿ya? Hasta 5.000. Si tú por algún motivo tomas entre 5.000 a 10.000, no hay tampoco mucho lío. Ya no hay mucho lío. ¿Por qué? Porque la diferencia es este que dice el X, paréntesis, 2 paréntesis. Y explicamos por lo siguiente, ¿ya? Cuando te pone la X, te dice que lo utilices sí o sí. Cuando te coloca el X, el 1 entre paréntesis, te recomienda que lo utilices. Y tú para no utilizarlo, tendrías que justificarlo. Justificar por qué no lo vas a utilizar. Y como prefiero no justificar nada, entonces directamente lo usamos, ¿ya? Cuando nos salga paréntesis el 1 es recomendable, dice. Entonces siempre lo vamos a utilizar. Y cuando nos salga el X entre paréntesis el número 2, ese es sujeto a un estudio socioeconómico, ¿ya? Para ver cómo está el crecimiento de la población respecto a variables que son la economía, ¿no? El empleo, el crecimiento del comercio, la industria, recursos naturales que puedan existir, etc. Entonces es más complicado el X2 de poder analizarlo. En la materia no vamos a analizar el X2, o sea, no vamos a analizar aspectos socioeconómicos. Ya en tu vida real sí vas a poder analizarlo con la ayuda de un economista, ¿no? Él te va a decir cómo es el crecimiento, cómo es el empleo, el desempleo, cómo es las exportaciones, importaciones, todo eso, ¿ya? Entonces, en la materia, si nos sale X2, no lo vamos a tomar en cuenta, salvo que yo te diga claramente que lo tomes en cuenta, ¿ya? Entonces, vámonos al ejemplo. Entonces, estamos en 4.140, 5.040, 5.190. Bien. ¿En cuál de los rangos quieren trabajar? Así, para que ustedes vayan pensando, les va a tocar a ustedes decidir igual. Estamos en el límite, ¿no ven? De 5.000 a 10.000. Por seguridad, de 5.000 a 10.000, algunos pueden decir otros 5.000, pero al final nos va a dar lo mismo, ¿no ven? Nos está diciendo que trabajemos con el geométrico y el exponencial. Si nos recomiendan, lo vamos a utilizar, ¿no ven? Si nos dice optativo, también lo vamos a utilizar, ¿ya? Siempre lo vamos a utilizar para poder sacar valores iguales, toditos los compañeros que estamos en esta materia, ¿ya? Si nos sale XX, lo utilizamos. Si nos sale entre paréntesis, también lo utilizamos. Como son dos métodos que nos están recomendando, entonces vamos a promediar el geométrico con el exponencial. No vamos a utilizar el que dice sujeto a justificación, porque no tenemos datos, ¿no? Datos socioeconómicos que son muy difíciles de conseguir. Y además difíciles de analizar de paso. Ya eso, cuando hagas un trabajo real, si tú ves que es un pueblito súper desarrollado y que va a seguir creciendo a todo dar en el futuro, ahí, ¿no? Mételo eso más, ¿no? Ese método más si es que tienes los datos para calcular, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, dice que utilicemos el geométrico y el exponencial, y lo utilicemos. Entonces, sacamos el promedio de esos dos, ¿ya? Este de 10 no me sirve para nada, entonces, siempre lo partimos así, lo borramos. ¿Ya? Siempre, porque no es automático la tabla.
Entonces me dice que promedie esto, sí, diga. El método aritmético no lo usaríamos entonces para las poblaciones menores a 10.000. Sí, sí, ¿sabes por qué ya no lo utilizan? Sabes que primero salió este que está de verde, que es la norma, y después salió el reglamento para menores a 10.000 habitantes. Y esto igual yo lo he vivido en todos los sistemas de agua potables de las comunidades más pequeñas. Antes era con el aritmético. Decían, es población pequeñita y no necesita más caudal, es suficiente. Pero siempre a la hora de construir aparecen más habitantes por el tema de que hay agua, más conexiones, más habitantes y el crecimiento en los siguientes años es exponencial porque ya hay agua en las casas. A diferencia que antes no había agua en las casas, entonces el crecimiento es más suave, ¿no? Pero cuando en un lugar tienes agua potable las 24 horas del día, de por sí se llena más los habitantes. Entonces, por eso es que lo han descartado ya el aritmético y trabajan directamente con geométrico y exponencial. ¿Ya? Y está ahí la tablita, ¿no? Que es de la norma boliviana, del reglamento que ustedes lo tienen en el Moodle ese pasado. Y hay que hacer caso porque son datos que obedecen a investigaciones, a estudios. ¿Ya? Y con eso ya no se tiene problemas. Los sistemas no llegan a tener deficiencias en cantidad de agua. Verificamos si le sale ese valor de 5.079 habitantes. Bien. Ahora, aquí está la gran diferencia, ¿ya? La gran diferencia. Esta tablita que es para la ciudad, hemos dicho. En la ciudad puede haber en total una población de 100.000, 200.000, ¿no ve? 300.000, hay ciudades de 1.000.000 incluso. Pero los sistemas de agua potable nunca se hacen de golpe. Siempre se hacen por barrios, por zonas, según va creciendo en las áreas periféricas. Ya lo propio pasa aquí en Tarija y en todo el mundo. Entonces, generalmente los proyectos son por barrios o por distritos a veces. Entonces, están entre 500, 5.000, 20.000, así, ¿no? Entonces, si el barrio, por decir, tiene 1.000 habitantes, ¿no? 1.000 habitantes, entonces estaríamos en este rango, ¿no? Hasta 5.000. Si es un distrito, ya puede ser que tenga unos 15.000 habitantes en total, un distrito que es un conjunto de barrios, ¿no? Entonces ya aplicamos esta tablita en este rango. ¿Ya? Entonces, para ciudades, para áreas rurales, lo de celeste. ¿Ya? Y lo propio aquí, si sale la X, lo usamos sí o sí. Si sale el X entre paréntesis 1, también lo vamos a utilizar, también es recomendable. ¿Ya? Y si sale el X2, fíjense, el X2, entonces ahí sí, sujeto a justificación, sustentado en un estudio socioeconómico, para ver si el barrio está en crecimiento, crecimiento de comercios, de industrias, más empleo, etcétera. ¿Ya? Entonces, en la materia va a ser difícil que analicemos la parte socioeconómica, entonces no lo vamos a utilizar, salvo que yo le diga que utilice. ¿Ya? Tiene que estar así escrito, utilice el método exponencial, así. Pero, ¿sabes? Si yo te digo, si yo te doy a decidir a que tú evalúes con cuál método te vas a quedar, entonces el X sí, el X1 también sí, el X2, por ahora no lo analizamos. En tu vida real, en tu trabajo real como ingeniero, ahí sí, tú vas a tener la posibilidad de conocer el barrio mismo donde estés trabajando y ver, ¿no? ¿Qué posibilidades de crecimiento económico tiene? ¿Ya? Ahí entonces. Ahí está todos los datos. Ya tenemos la población futura. ¿Ya? Aquí abajito tenemos una pestañita de dotación futura, de población futura o densidad poblacional futura, por decir. Este dato nos va a servir para el tanque de almacenamiento. ¿Ya? La población futura que hemos calculado, 5.079. Entonces, vas a tu AutoCAD, a tu Civil 3D o otro software y mides el área del proyecto,
supongamos que sea unas 210 hectáreas, y te sale 24 habitantes por hectárea. Y ese dato nos sirve para dimensionar el tanque de almacenamiento, tomando en cuenta la condición de que también sirva para apagar incendios, ¿ya? Pero esa parte lo vamos a retomar cuando estemos con el tanque de almacenamiento, lo volvemos a explicar. Por ahora, en este cálculo que estamos haciendo, no entra en ninguno de estos valores, ¿ya? También te adelanto que en alcantarillado sanitario, muchas veces, uno conoce el área de proyecto, ¿no? En alcantarillado sanitario, conoce la densidad poblacional que te da el INE, y a veces cuando no puedo hacer un censo de la población, entonces multiplico el área de proyecto por la densidad poblacional y tengo el número de habitantes, ¿ya? Sin necesidad de ir a preguntarle a nadie cuántos habitantes son. Ya también es una forma de sacar, pero más se utiliza en el alcantarillado sanitario. En agua potable, este dato lo tenemos que sacar, ¿no? Del INE, o si no, ir a hacer un censo al lugar de proyecto. Las autoridades generalmente tienen ese dato, al menos del último año lo tienen. Tal vez de los años anteriores no lo tienen porque las autoridades van cambiando, ¿no? Van cambiando y los libros desaparecen, se lo llevan, se lo roban, etc. Bien, ese es crecimiento de la población. Ahora, ¿cuánto utiliza la población de agua? Ya hemos visto cómo se saca, ¿no ven? Hemos visto que se puede sacar cada uno con su consumo, ¿no? Con su consumo, con la tarifa que paga, puede sacar. Y hemos sacado que la compañera sacaba 75 litros, otro compañero sacará 100, otro 40. Y se va promediando para una determinada zona de proyecto. Pero como ese dato es difícil de conseguir, tú estás a cargo, digamos, de hacer un proyecto y tendrías que ir a pedirle su factura al área rural. No tienen a veces la factura, peor si no tenían medidor, peor si es nuevo, no tienen ese dato, ¿no? Si es nuevito, no tienen, no saben cuánto consumen. Entonces, para eso la norma boliviana te da esta tablita. Ya te da esta tablita. Esto lo voy a sacar. Esto quiero sacarlo ahí. Donde tienes que entrar con el rango de población y con la zona geográfica. ¿Ya? A mayor población, se entiende que es una población, ya una ciudad más grande, donde hay un consumo más continuo del agua, ¿no? Y una población más pequeña, tal vez el consumo sea mucho menor para áreas rurales, generalmente, ¿no? Lo cual no es tan cierto, por si acaso, ¿no? Lo cual no es tan cierto. Hay poblaciones muy pequeñitas que pueden consumir por habitante. Por ahí tienen muchas más posibilidades de tener agua las 24 horas del día y tienen dinero para poder pagar y mantener su sistema. Entonces puede ser que consuma más de lo que gaste una persona en una ciudad. ¿Ya? Es relativo esta tabla, pero en general podemos aceptar que se comporta así. Y también dice que en climas fríos se consume menos agua o se utiliza menos agua que en los climas cálidos. Desde el punto de vista de que se necesita uno bañarse más y tomar más líquido, se entiende, ¿ya? Pero desde un punto de vista socioeconómico, puede ser que en una zona fría haya un hospital, haya industria, fábrica, comercios, gimnasios, etcétera, ¿no? Y en un pueblito de la misma cantidad de habitantes, en el área de donde hace calor, tal vez consuman menos, ¿no? Porque solamente están en su casa y van al campo y no hay más movimiento económico, digamos, ¿no? Entonces también es relativo esto, ¿ya? Es relativo y se está tratando de cambiar, pero de manera que sea fácil de utilizar también para los que diseñan. Por ahora esto es lo más fácil de utilizar. Entonces, para nuestro ejemplo, nosotros estamos en un llano, ¿ya? Anoten ahí como dato, en una zona calurosa, ¿no? Zona calurosa. Y a esta tablita vamos a entrar con la población inicial, con esta inicial de diseño.
Antes yo recomendaba entrar con la futura, pero con los estudios que se han hecho y la compañera también nos acaba de decir, y yo le he podido verificar con estudios, la dotación por habitante día, en vez de crecer, está disminuyendo, al menos aquí en Tarija y en algunas ciudades importantes, porque cada vez es más caro el agua, ¿ya? Cuesta pagar el agua, ¿no? Hay personas que tal vez ganan 2.000 bolivianos por mes y tienen que pagar una tarifa de 50, 100 bolivianos y ya les afecta, ¿no? El agua, la luz, el gas, el teléfono, el internet, ya duele. Entonces se han ido cuidando y cada vez el consumo es menor, ¿ya? Entonces a esta tablita vamos a entrar con la población inicial de diseño, ¿ya? Con esta que está ahí, con la que partimos aquí. Entonces, ¿en qué rango estaríamos? Hasta 500, de 5.000 a 2.000, de 2.000 a 5.000, ¿no? Ahí estaríamos. ¿Concuerdan o no concuerdan conmigo? ¿Qué dicen? ¿Está bien ahí? Sí, Inge. Bien. Entonces, ahí hay que hacer una interpolación. Estamos en el llano, hemos dicho, ¿no ve? De acuerdo a los datos que tenemos, estamos en el llano, entonces esto se reduce ahí entre 90 y 120. ¿Ya? Entonces, haces una interpolación doble. Yo aquí tengo una tablita opcional, si quieres la utilizas, si no, no. Entonces, voy del valor más bajo, ya digo, para 2.090 había sido la dotación. Luego me salteo una fila, me salteo esta que es la incógnita. Voy aquí, había sido de 2.000 a 5.000 y para 5.000 son 120. A mayor población, mayor dotación, ¿no ve? Y el valor que me tiene que dar tiene que estar entre 90 y 120. Siempre verifico eso. El valor que me tiene que salir como dotación inicial tiene que estar entre 90 y 120, lo que está aquí entre 90 y 120. Y me sale 93. Si tú en tu maquinita igual tienes una aplicación para hacer una interpolación doble, comprobalo. A ver cuánto te sale. Entonces, la dotación inicial, 93 litros habitante día. ¿Sale así? Sale así, ¿no? No creo que hay alguien que le salga diferente. Sí, es. Sale, Inge. Bien. Aquí tenemos una tablita que solo es didáctica, ¿ya? Didáctica para ver más o menos cuáles son los usos domésticos, ¿ya? Entonces, en tomar, ¿no? Para tomar, para prepararse refrescos, etcétera. Alimentos, para cocinar, para lavado de ropa. Estaría también el lavado de la vajilla, ¿no? Inodoro, aseo personal, aseo de la vivienda, lavado de utensilios. En usos no computados, tal vez podía estar lavar de vez en cuando el auto, ¿no? El auto de vez en cuando. Tal vez en no domésticos, regar el jardín, ¿no? Siempre que sea bien pequeñito. Como hoy en día cuesta pagar el agua, es más costoso, entonces hay que medirse en algunos de estos usos, ¿no? En algunos de estos que se puedan evitar, digamos. Pero ahí está. Y para cada persona va a ser diferente, entonces algunos sacarán 90, otros 100, otros 81, como en este caso, ¿no? Y si promediamos todos esos valores, entonces ya de unas 100, 200 personas, ¿no? Si pudiéramos hacer ese ejercicio, averiguar de unas 100 o 200 personas, tener tablitas como estas y sacamos el promedio y trabajaríamos con ese valor promedio y ya no haríamos este ejercicio en la tabla, ¿no? Pero anda a pedirle esos datos, ¿no? ¿Cuántas veces entra al inodoro a una persona? Decirle cuántas veces se ducha, si lava su auto, y sacar una media mensual, después una media diaria. Es complicadísimo, ¿ya? Complicadísimo. Algún alumno en alguna tesis creo que lo hizo, y realmente es difícil. Él mismo lo dijo que es recontra difícil.
Tenían que ser tus parientes o amigos para que te puedan dejar medir en la casa mismo, ¿no? Cuánto de agua gastas en lavar ropa, por decir. ¿Ya? Por eso esta tablita no la vamos a presentar, ¿ya? Esta tablita está ahí, solamente didáctica, para que tú más o menos tengas idea cuáles son los consumos domésticos, los que están dentro de este valor, dentro de estos valores. Entonces, esto siempre para presentarlo tienes que ocultar, ¿ya? Si me lo presentas a mí así y yo te voy a anular el examen, ¿no? Peor con datos, ¿no? Para que, ¿de dónde sacas esos valores, no ve? A no ser que yo te dé esta tablita. Si yo te doy esta tablita, así te doy, este es el consumo medio, son valores medios de tal lugar, te diga. Entonces tú ya no entras a esta tablita y trabajas directamente con este valor, ¿ya? Mientras no te diga nada, no me la presentes, peor a un proyecto real, ¿no? Peor a un proyecto real. Si no son datos reales medidos, mejor lo ocultamos y listo. Bien, ya tienes la dotación inicial. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Por decir, hay una casa donde viven 5 personas, ¿no? 5 personas y el año 2021 tienen un bañito, ¿no? Ahí con su inodoro, con su ducha, agua caliente, obviamente, y su lavamanos, ¿ya? Y son 3 estudiantes, 2 personas mayores y pues, a las 8 todos tienen que ir a trabajar o a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo es digamos, la forma o los tiempos que utilizan para ducharse en la mañana? ¿Serán cortitos, largos? ¿Cómo se imagina? 5 personas, una sola ducha, un solo baño. Tiempos cortos, ingeniero. Tiempos cortos, ¿no ve? 10 minutos cada uno y ya nomás ya salir, ¿no? Porque el otro ya van a estar tocando ahí la puerta, ¿ya? Sí. Eso es entonces de eso nace la dotación inicial, ¿ya? Dotación inicial. Ahora, esas 5 mismas personas, ha pasado 10 años, por decir, no ha habido más aumento de población, siguen los mismos 3 hijos, siguen los papá y mamá y todavía no hay nada más. O sea, no ha habido crecimiento de la población. Pero generalmente, con los años, si todo va bien, hay buen ahorro en la casa y todo eso, puede que haya ya 3 baños, ¿no? O por lo menos para cada hijo su cuarto con su baño privado y otro baño privado para mamá y papá, o sea, 4 baños ya, con su ducha, ¿no? Más comodidad para cada uno. Entonces ahí uno entra a ducharse, ¿cuánto tiempo va a tardar ya? Solito, a ver, sin que nadie te moleste. Media hora, ¿no? Media hora. Media hora. Incluso hay otros que 20 minutos. exageran y se quedan 1 hora a veces ahí. Las mujeres generalmente Inge, se quedan así. No sé, pero esa es la realidad, ¿ya? O sea, independientemente de que crezca la población, los artefactos sanitarios, o sea, las duchas, los lavamanos, lavarropas, jacuzzi, inclusive piscinas, etc., van aumentando, van apareciendo nuevos artefactos sanitarios en la casa, lo cual hace que el consumo del agua sea mayor, sin necesidad de que crezca la población, ¿ya? Entonces, por eso es que se calcula la dotación futura, ¿ya? La dotación futura. Entonces, calculamos para el mismo periodo de diseño, 20 años en este caso, con la dotación inicial. Y justamente aquí el que dice variación, coeficiente de variación anual de la dotación, así es su nombre, ¿ya? Coeficiente lo voy a abrir ahí. Coeficiente de variación anual de la dotación. Dice que su valor varía de 0,5 al 2%. ¿Ya? Si el proyecto es nuevito, por primera vez va a existir agua potable en el domicilio las 24 horas del día. Entonces, generalmente a la población lo pillas con un baño apenas, como era el ejemplo. Con un bañito, un grifo, así. Pocos artefactos porque todavía no ha habido la cultura
de que tenían agua todo el día. Generalmente, si no tienes agua por grifo que te llega a tu casa, ¿qué tienes? Con cisterna, como decía la compañera, ¿no? Otros con un pocito privado, tienes que bombear, ¿no? Consumo de energía, o tal vez con diésel o gasolina, o un generador eléctrico para poder bombear el agua, etcétera. Entonces, es de esperarse que crezcan los artefactos sanitarios en el futuro. Entonces, ahí 2% ya para sistemas nuevos. 2%. Porque va a existir un gran crecimiento de los artefactos sanitarios. Entonces, 2%. Pero por ahí es el barrio San Roque, que ya tiene agua en las mismas casas ya por más de 50 años, yo creo, con 30 años seguro, capaz 50 años ya, que ya tienen desde 1980, creo que ya hay agua, capaz más antes, continuamente, 40 años casi, ¿no? Entonces ya en esas condiciones que va a ser solo un mejoramiento, un proyecto de ir a cambiar las tuberías porque ya son muy viejas, de rehacer los tanques de almacenamiento, de mejorar la obra de toma, ¿no? Aumentar diámetros en la tubería, etcétera. Entonces, ya no se espera que haya un gran crecimiento de los artefactos sanitarios, porque en los 30 o 40 años ya han aumentado muchos baños, muchos inodoros, han puesto jacuzzis, y más bien ya no hay donde construir más cuartos, ¿no? Por eso la gente se va más a las orillas. ¿Sí? Entonces, ahí es de esperarse que el crecimiento de los artefactos sanitarios sea menor, entonces 0,5%. ¿Ya? Para mejoramientos, 0,5%. Para sistemas totalmente nuevos, 2%. Eso es lo que nosotros vamos a manejar en la materia, en los exámenes, trabajos que les dé, ¿ya? Esos rangos. Después, en la realidad, puede ser que haya proyectos que tengan de mejoramiento, por decir un 20% apenas de mejoramiento, ¿no? Mejorar algunas partes y nuevo 80%, por decir. Nuevo, ¿no? Puede ser que te dé este caso, nuevo 80%. Entonces, en estos casos hay que hacer un análisis, ¿no? Caso por caso, digo, si es mejoramiento, nuevo, casi la mayor parte es nuevo, ¿no? Poco mejoramiento. Entonces yo tendría que estar, si es casi la mayor parte es nuevo, yo tendría que tomar un casi 2%, ¿no? Un 1,9%, un 1,8% podría ser. ¿No ve? Ahora, por el contrario, si el mejoramiento es apenas, o si el mejoramiento es 80% y lo nuevo es 20%, entonces es mucho mayor el mejoramiento. Quiere decir que ya tienen casi todos agua ya por varios años. Entonces aquí más está del lado de 0,5, ¿no? De nuevo, pocos, menos porcentaje. Entonces el mayor porcentaje es el que manda. Entonces aquí podríamos tomar un 0,6, un 0,7%, ¿no? Tal vez 0,7%. O haces una interpolación, ¿ya? Pero mucho depende de la situación socioeconómica igual. Socioeconómica, si está creciendo, si son gente que se prevé que van a tener mucho más posibilidades económicas en el futuro, 2%. Si por ahí es un pueblito que ya no va a crecer más bien ya se ha perdido el petróleo, ya no hay gas y todos están yéndose a otros lugares, están cerrando comercios, negocios, seguramente 0,5 nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, puedes tomar valores intermedios entre 0,5 y 2. En la materia, en este semestre, vamos a trabajar con los valores extremos, ¿ya? 0,5 o 2%, a no ser que yo te diga, si el coeficiente de variación anual de la dotación es 1%, que yo te dé como dato. Ahí sí, tú tomas ese valor que yo te dé. Pero si no te doy ningún dato, te voy a decir, ¿es nuevo al 100% o es mejoramiento al 100%? Para que tú no tengas mucho problema en elegir. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo, es nuevo, ¿ya? Es nuevo al 100%. Es lo más común que se presenta en la realidad. Entonces, 2%. Y con eso ya tenemos calculado
con la formulita, con el valor, con la fórmula geométrica, método geométrico, que nos da valores medios, ni muy altos ni muy bajos. Y tenemos la dotación futura. Verifiquen si les sale 138. ¿Le sale así o sale diferente? Así sale, Inge. No sé si sale, ¿no ven? Ya. Listo, ya tenemos ahora los dos datos bien importantes, ya que son la población futura y tenemos la dotación futura. Sabemos de dónde sale, cómo se calcula, por qué, para qué, todos esos conceptos, ¿ya? Luego, el siguiente paso es calcular la variación del consumo del agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita toditos estamos aquí ahí atendiendo la clase y no estamos usando el agua, ¿no ven? No estamos usando el agua. Entonces, el consumo en esta curvita, si te fijas aquí, estaríamos, si podríamos graficar la cantidad de agua en la vertical y los días, el tiempo en la horizontal, entonces hay momentos en que el consumo es bien bajo. Pero como decíamos hace rato, ¿no? De 7 a 8 de la mañana, todos se levantan, quieren bañarse, cepillarse, no uso del inodoro, desayuno, todas esas cosas, entonces el consumo es alto en algunos momentos. ¿Ya? Entonces es variable el consumo en el tiempo. Hay meses que se consume más, hay meses que se consume menos, hay horas en el día que el consumo sube y hay horas en el día, por ejemplo, 12 de la noche, ¿no? La 1 de la mañana, seguramente será muy bajito. Poca gente trabaja a esa hora, ¿no ve? Al menos en pueblos pequeños, casi no hay mucho movimiento de noche, a no ser que sea una ciudad muy grande, ¿no? Donde así haya movimiento nocturno, ¿no? Trabajos, discotecas, restaurantes, taxis, no sé, ¿ya? Pero es variable. Es variable. En poblaciones más pequeñas la variación es más notoria. Hay picos más altos y también picos muy bajos. En poblaciones muy grandes, ciudades muy grandes, Nueva York, digamos, ¿no? Hong Kong, París, Madrid, así, los picos son menos extremos. Ya no hay mucha diferencia entre los puntos altos y los puntos bajos. ¿Ya? Porque hay gente que entra a trabajar, otros a las 4 de la mañana, otros a las 6, otros a las 8, otros al media ya salen, en la tarde entran otros, en la noche salen unos de su trabajo, otros están entrando a su trabajo, otros estudian de noche, ¿no ve? Y el movimiento es más constante casi en esas ciudades muy grandes, lo que no ocurre en ciudades pequeñas, ya hay variación. Entonces, debido a esas variaciones es que tienes que determinar el K1, ¿ya? El coeficiente de caudal máximo diario, K1. Y te dice diario, es la variación de día a día, ¿ya? Respecto al valor medio del consumo. Respecto al valor medio, nosotros tenemos un valor medio que hemos sacado, ¿no? Yo digo, el valor medio que hemos sacado es 93. A futuro va a ser 138, pero es un valor medio que estamos diciendo, pero que en algún momento este puede subir y pueda bajar también, ¿no? Pueda bajar. Pero me interesa cuando sube, que no me falte agua. Si baja, no me importa porque va a sobrar agua, ¿no? No me va a afectar. Entonces calculamos K1. Ese coeficiente ya ha sido investigado, medido, varía entre 1.2 a 1.5. Es un coeficiente de mayoración, ¿ya? Entonces, no hay una tablita que te diga cómo calcular. El criterio es igual poblacional y socioeconómico, ¿ya? Entonces, en primera instancia, si es una población súper desarrollada y que se prevé que siga creciendo a futuro muchísimo, que está progresando, ¿no? 1.5. Y si es una población estancada en crecimiento,
hay mucho desempleo, ya no hay los recursos naturales y la gente más bien está pensando en irse, entonces 1.2, ¿no? Ese es un criterio, ¿ya? El otro criterio es el que les decía, ¿no? Si es una población muy grande, de 1 millón de habitantes, por decir, ¿no? Entonces la variación entre de día a día, de mes a mes, casi no existe porque hay movimiento todo el año. Muchísima gente, todo tipo de negocio, todo tipo de actividades. ¿No ve? Todo tipo de actividades. Entonces, la diferencia entre los picos altos y los picos bajos no es mucho. Entonces, para poblaciones muy grandes, 1.2. ¿Ya? 1.2. Eso es más fácil de evaluar, porque la parte socioeconómica es muy difícil de evaluar, ¿no? Empleo, desempleo, nada. Es mejor decir, si es una población muy grande, extremadamente grande, 1.2. Y si es una población pequeñita, la diferencia entre los picos, entre el día y la noche, es grande, ¿no? De noche casi va a llegar a 0, y de día llega a un pico, ¿no? En algunos días de mayor consumo, una fiesta, la población se duplica, ¿no? Y el pico sale muy alto. Entonces, muchísima variación. Entonces, tomo 1.5. Población pequeñita, 1.5. Población muy grande, 1.2. ¿Ya? Y siempre hay valores intermedios, que ya es sujeto a tu propio análisis. ¿Ya? 1.3, 1.4, 1.5. Pero ese es el criterio ya que te quiero que te quede para poblaciones muy grandes, 1.2, poblaciones muy pequeñas, 1.5. Porque está comprobado que las variaciones en poblaciones grandes no es notoria, en poblaciones pequeñas la variación es más notoria. Para la variación dentro de un día, dentro de las 24 horas, ¿ya? De este día de mayor consumo, en todo el año hay un día de mayor consumo, y en ese día de mayor consumo se analiza la variación de las 0 horas a las 24 horas. Entonces siempre hay un pico, ¿ya? Ese pico queda definido por el coeficiente de caudal máximo horario, ¿ya? Y tiene el mismo significado que el anterior, ¿ya? El mismo significado. Quiere decir que en poblaciones muy grandes, coeficiente de máximo horario, ¿no? En poblaciones muy grandes, de 1.000.000, así, ¿no? 1.5. Porque la variación de hora a hora no es tan notoria, porque hay actividad las 24 horas del día. Pero en poblaciones bien pequeñitas, ¿ya? La actividad más es en las horas del día, ¿no? Las 8 horas laborales. Y las demás horas, poca actividad. Y bajan los caudales. Y la diferencia entre el pico más alto y el más bajo es más notorio. Entonces, 2.2. ¿Ya? Entonces, estos coeficientes que estamos hablando, K1, K2, te miden la diferencia entre el pico más alto y el más bajo. Entre el más alto y el más bajo. Y esas diferencias son más notorias, de acuerdo a mediciones, tienen un valor más grande, esas diferencias, en pueblos pequeños. Y las diferencias en ciudades grandes no es mucha, porque se consume las 24 horas del día el agua, ¿ya? Por suerte, para el K2 existe esta tablita, ¿ya? Entonces, 2.000, hasta 2.000 habitantes, de 2.000 a 10.000, 10.000 a 100.000, hasta 100.000, ¿no? O más de 100.000. Y te dan los rangos. Entonces, aquí tú tienes que interpolar, ¿ya? Tú tienes que interpolar. Con esta población vamos a entrar, ya, como estamos utilizando el consumo máximo que va a existir en una determinada hora, para la situación más crítica del proyecto es cuando estén ya en el año 20, cuando esté a su tope, a su máxima capacidad del sistema, ¿no? Entonces, con los 5.079 habitantes, entramos a esta tablita y decimos, estamos en el rango entre 2.000
y 10.000, ¿no ve? Entre 2001 y 10.000. Entre 2001 coloco ahí, 10.000 coloco ahí y automáticamente está apareciendo el 5.079. ¿Ya? Y aquí te da los rangos, ¿no? Te dice de 2 a 1.8. Para la población más pequeñita, el valor mayor. Para la población más grande, el K2 menor, ¿no? De acuerdo al rango que me dé. Hago la interpolación y me tenía que salir un valor entre 2 y 1.8 y sale 1.92. ¿No? Y puedes comprobarlo vos en tu calculadorita. Y ya tengo el K1, el valor de K1. Como es una población rural, población aquí voy a anotar ya, K1, es la población rural, es bien pequeñita, ¿no ve? La con la que estamos trabajando, tiene pocos habitantes. Entonces, ¿cuánto voy a tomar? ¿Cuánto? 1.5. 1.5, ¿ya? 1.5, en eso no te equivoques, ya es un pueblo pequeño, área rural, poca gente, ¿no? 5.000 habitantes, comparado con una ciudad que tiene 100.000, 200.000, 1.000.000, esto no es nada, ¿no ve? Entonces, 1.5. Como te digo, no hay una tabla que te indique ningún rango, ¿ya? Tienes que utilizar ese criterio. Y para el K2 ya nos ha salido aquí, ¿no? Que es 1.92. ¿Ya? Y en la siguiente tabla, aquí a todo tenía que correr casi automáticamente, ¿ya? Aquí está la población futura, dotación futura. Multiplicado los dos, te va a dar el caudal medio diario en litros por día y aquí se convierte automáticamente a litros por segundo. Como este valor es un valor medio, esta línea que ven aquí es un valor medio, ¿ya? Eso es si fuera constante, si todas las personas consumiríamos lo mismo y todos los días y horas del año consumiríamos lo mismo. Pero no es así, hay horas que consumimos más, hay días que consumimos más, por eso es que es una curva, no es una recta, es una curva. ¿No? Es por eso que a ese caudal medio se lo tiene que multiplicar por K1 para tener el caudal máximo diario. ¿Ya? Y se lo tiene que multiplicar luego por K2, ¿ya? Luego por K2, para tener el caudal máximo horario. ¿Ya? Ahí están las formulitas, verifiquen ustedes cuál con cuál están multiplicando, revisen, analicen. Es lo chulo también de hacerlo así, esta clase virtual, porque a veces dibujar, escribir esto en la pizarra, no queda tan bien, ¿no? Quedan partes sin explicar en todo caso. Ahí está, de dónde sale, cómo sale. De dónde salen los valores, está todo con las formulitas y las unidades, ya les pido que lo revisen. Y hay un pequeño resumencito, ¿no? Que lo pueden hacer. 8, 12, 23, ¿ya? El caudal máximo horario se utiliza para dimensionar la red de distribución. En condiciones normales, así tiene que ser. Porque ahí es donde se entrega el agua, ahí es donde hay la variación horaria, ahí se siente más. Como tengo un tanque de almacenamiento, el tanque de almacenamiento es el que actúa como regulador y cuando necesito más agua sale del tanque de lo que está almacenado, ¿no? Es por ese motivo que con el caudal máximo diario dimensionamos la obra de toma, sea pozo, sea del río, dimensionamos la aducción, dimensionamos también el tanque de almacenamiento. ¿Ya? Y cualquier estructura que esté en el intermedio entre la obra de toma puede ser que haya un desarenador con el caudal máximo diario. Si hay planta de tratamiento, con el caudal máximo diario y con el caudal medio también se comprueba. ¿Ya? Si hay planta de tratamiento,
Planta de tratamiento. Se verifica para el caudal medio y se verifica para el caudal máximo diario. Entonces, el horario solamente es para la red de distribución. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar hoy día. En la próxima clase vamos a ver cómo afectan los edificios que no son del todo domiciliarios, ¿no ve? Una escuela, una universidad, mercados, restaurantes, que no están incluidos en esta tablita. ¿Ya? Estos valores no están incluidos con valores de instituciones no domiciliarias, digamos. Porque para cada ciudad, para cada pueblo, las instituciones son diferentes, ¿no ve? Hay lugares donde no hay universidad, hay donde sí hay universidad. Hay lugares donde hay un solo restaurante, hay partes donde hay 100 restaurantes. ¿Ya? Entonces, por eso es que se tiene que calcular aparte estos consumos que no son domiciliarios, ¿ya? Que no corresponden a casa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Hasta esos caudales, ¿alguna consulta? Ninguna. Tarea, entonces anoten, ¿ya? Tarea. Van a calcular los caudales, ya los mismos caudales estos, el caudal medio, caudal máximo diario, caudal máximo horario, para un barrio de la ciudad de Tarija, ¿ya? ¿Qué barrio quieren calcular? Ustedes tienen que investigar su población actual. ¿Qué barrio les interesa hacer? Pedro Antonio Flores. Bien, Pedro Antonio Flores, entonces tú vas a pasar al grupo la población inicial, ¿ya? Solamente ese dato vas a pasar, lo demás ya que investiguen cada uno, ¿ya? Pedro Antonio Perfecto, Flores, entonces. Para 20 años vamos a hacer, ¿ya? Para 20 años. Entonces, aquí vamos a colocar la población inicial. Ahora, en el barrio Pedro Antonio Flores, ¿será que hay un evento deportivo, cultural, religioso que haga que venga una población flotante? ¿Ya? ¿Será que justo ese barrio tiene muchísimos familiares que están en Argentina o en España que justo vienen para fin de año? ¿Ya? Entonces averigüen ese dato y colocan ahí una determinada población flotante, ¿no? Y puede ser que no haya nadie también, ¿no? Más bien del barrio Pedro Antonio Flores se viajen y más bien decrezca, ¿no? Averigüen ya si hay alguna fecha importante en la que va muchísima población, digamos, al barrio. ¿Ya? Y si es así, colocan una población flotante. Periodo de diseño, 20 años. Tasa de crecimiento, seguramente no vamos a poder obtener justo del barrio Pedro Antonio Flores. ¿No ve? Por lo que ya hemos dicho anteriormente. Entonces vamos a trabajar con el dato de la ciudad de Tarija, porque el barrio Pedro Antonio Flores pertenece a la ciudad de Tarija. Y el comportamiento respecto al uso del agua va a ser muy similar al de todos los habitantes de la ciudad de Tarija, con pequeñas diferencias, ¿no? Ya, entonces, la tasa de crecimiento de la ciudad de Tarija. Haces tus cálculos. Ahora es una ciudad, un barrio de la ciudad. Entonces, esta tablita verde, amarillo, con esa trabajas y calculas tu población futura en función a lo que te recomiendo. El comportamiento en el uso del agua del barrio Pedro Antonio Flores es similar al de toda la ciudad de Tarija, ¿ya? Quien provee el agua a la ciudad de Tarija es COSAL, a todos los barrios, incluido el barrio Pedro Antonio Flores. Entonces, para entrar a esta tablita, yo no puedo entrar como si el barrio Pedro Antonio Flores fuera un pueblito aislado, ¿ya? El barrio Pedro Antonio Flores pertenece a la ciudad de Tarija y aquí tengo que entrar con el valor de la población inicial de la ciudad de Tarija. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, por eso te lo explico. Entonces tú tienes que
Para entrar a esta tablita, para sacar la dotación inicial, no voy a entrar como si fuera una comunidad rural aislada que tiene su sistema de agua potable independiente. No, no es independiente, pertenece a COSAL y COSAL alimenta a todos los barrios de Tarija. Entonces, con el valor de la población de la ciudad de Tarija entramos, ¿ya? Con ese valor y sacamos. ¿Cuánto se consume en promedio en la ciudad de Tarija? Ya, seguro que va a estar por esos valores, ¿no? En promedio, ¿ya? En promedio. Hoy en día estos valores ya han disminuido. Toda la tablita ha disminuido, pero todavía no sacan la nueva norma. En la nueva norma seguramente estos valores ya van a estar disminuidos. Ya por el uso de medidores y por el costo del agua. Por ahora trabajamos con estos valores. ¿Ya? Inge, Sí. disculpe, y cuando se hacen cálculos reales, esos valores sí o sí tienen que ser, digamos, el dato, digamos, si quisiera hacer un diseño para ese barrio, tendría que ser con la cantidad de población que hay en ese barrio para hacer cálculos reales. No, o sea, si vas a esta tablita con el de la ciudad. Ahora, si te refieres a cálculos reales, ir casa por casa y medir su dotación de toda la familia, ahí sí, con los datos reales, como tú dices, medidos en todas las casas, ahí sí, con esos datos de las casas. ¿No? Donde podrías hacer con la factura de la casa que pagan del agua, o podrías hacer con esa tablita, ¿no? O con la factura o con esa tablita. El ejercicio que hemos hecho al principio, ¿no? Podrías hacer esto en una situación real, si es que te van a dar la factura también, ¿no? O esto, que es mucho más difícil todavía. Y si no se puede hacer esas condiciones, entonces siempre recurrimos a la tablita. ¿Ya? A la tablita. Bueno. Hay barrios que son de 50 familias, por decir, pero están dentro de la ciudad. Y si yo tuviera que ir a esta tablita, yo a esa familia del valle le tendría que dar 50 litros, ¿no? Pero esa familia, esas 10 o 20 o 30 familias o 100 familias están dentro de la ciudad de Tarija. Entonces, ¿cómo crees que sea su consumo? Similar a los 100,000 o más habitantes de la ciudad de Tarija, ¿no ven? ¿No ven? Es por eso que en la ciudad se tiene que tomar en cuenta, se tiene que trabajar de esa manera, ¿ya? No trabajamos aislados los barrios, sino que como parte del todo, solamente para entrar a la tablita. Nada más, solo para entrar a la tablita. Después, el cálculo de población lo seguimos manteniendo. El cálculo, una vez que tenemos la dotación inicial, para nosotros va a ser mejoramiento en este caso, ¿ya? Mejoramiento va a ser. Y el Pedro Antonio Flores ya tiene agua hace varios años y solamente ahora se va a ir a mejorar. Si hay ampliación va a ser uno que otro. ¿A ver? Uno que otro va a ser un mejoramiento. Entonces 0,5% es el dato que yo les estoy dando. ¿Ya? Y con eso van a calcular su dotación futura. K1, K2. Aquí lo mismo, ¿ya? Aquí lo mismo. El comportamiento del barrio Pedro Antonio Flores no es como barrio, sino es como el de la ciudad. ¿Ya? Pertenece a una ciudad. Entonces la curva que se utiliza es el de la ciudad. ¿No? Y ya es un sistema de agua potable que no es solamente del barrio Pedro Antonio Flores, sino que abastece a muchos barrios. Entonces, por eso es que lo tomamos como si fuera ciudad. Entonces decimos, para el K1 es una ciudad pequeñita, es una ciudad grande, mediana. Entonces ya tal vez aquí habría que tomar un valor medio, ¿no? 1.3, 1.4 podría ser, ¿no? Tampoco es una ciudad grande, Tarija, ¿no? 1.4 yo lo tomaría. O 1.45. 1.3, analízanlo ya, el valor que tomen, escríbanlo y justifíquenlo y va a estar bien. ¿Ya? El K2, no, aquí no hay problema, aquí van a entrar con los valores de población. Aquí nuevamente hacemos esto. El barrio Pedro Antonio Flores no es aislado, su comportamiento en el uso del agua es como el de una ciudad, no es como el de un área rural.
¿Ya? Entonces, tienes que entrar aquí con el valor de la población de la ciudad. ¿Ya? Entonces vamos a entrar, como no tenemos población de la ciudad calculada a futuro, podemos entrar con el valor actual de la población. No hay mucho problema porque dice más de 100,000, dice, ¿no? Basta que sea más de 100,000, que sea 150,000, 200,000, 300,000. Ya sabes qué valor tienes que colocar. ¿Listo? Y la próxima clase, no se preocupen, lo vamos a revisar igual. Y si hay alguna duda o error, lo corregimos ahí inmediatamente. ¿Ya? Y automáticamente se les va a calcular todos los valores, ¿no? Bueno, no tan automáticamente, ¿no? Por ejemplo, este 1.5 no está jalando. Entonces tú tienes que hacer que jale igual, ¿no? O 1.2. Listo. Hasta ahí es la tarea, ¿ya? ¿Alguna consulta?